mensual. El día de hoy tenemos como tema cómo identifico si tengo un trastorno de la conducta alimentaria. Este va a correr a cargo de la doctora Joyce Belén Bustos Condado. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en psiquiatría por la UNAM también. Tiene una alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria por la UNAM y tiene una rotación en el extranjero en el Moultrie Hospital King College de London. Adelante, doctora Joyce, bienvenida. Muchas gracias. Pues antes que otra cosa, muchas gracias a los que están presentes aquí escuchándonos y también gracias a quienes de pronto nos encuentren por ahí y se queden escuchándonos. El día de hoy estoy muy contenta de haber sido invitada a platicarles sobre cómo identificar si tenemos algún trastorno de la conducta alimentaria. Un tema que es sin duda como muy actual, ¿no? Porque esto que estamos viviendo de esta crisis mundial de pandemia por la COVID-19 ha sido sin duda un detonante en muchos casos. Entonces, es muy frecuente escuchar a nuestro alrededor comentarios que tienen que ver con cómo estamos comiendo últimamente, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, comentarios que expresan preocupación por el peso que se ha ganado, por ejemplo, durante el confinamiento, o expresan preocupación por una dificultad grande, por ejemplo, para pegarse a un plan de alimentación. Y entonces, a donde volteemos, escuchamos algo que tiene que ver con esto. Por esto es que es un tema muy importante y por lo que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Les pediría que para hacer esto más, más dinámico, más agradable, menos tedioso, más disfrutable, con toda confianza, quienes quieran hacer alguna pregunta o alguna participación, lo hagan, por favor, porque el objetivo es aprender y pasarla bien, ¿no? Voy a empezar entonces por definirles qué es un trastorno de la conducta alimentaria de acuerdo a la Asociación Psiquiátrica Americana en el DSM-5, que es la última versión que salió en 2013. Entonces, fíjense, esto aunque suene algo complejo, lo vamos a ir deshebrando, ¿sí? Pero la definición, perdón, de un trastorno de la conducta alimentaria consiste en que son trastornos neuropsiquiátricos complejos, ¿sí? Esto quiere decir que la base de estas alteraciones, de estos síntomas, está en el sistema nervioso central, es decir, en nuestros cerebros, y estos trastornos se expresan como alteraciones persistentes en la alimentación o en las conductas relacionadas. Esto de conductas relacionadas a la alimentación quiere decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos antes, durante y después de comer, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esta conducta de alimentarnos o con las posibles consecuencias que esto pueda tener. Por ejemplo, si antes de comer estoy pensando y preocupándome porque me avisaron que hoy la comida, por ejemplo, va a consistir en carne asada con pastel, ¿no? Entonces yo ya estoy preocupada desde antes y estoy pensando en entonces qué hacer para que pueda comer eso y no engorde, ¿no? Entonces a lo mejor ya desde que sé que llega el día de esta invitación, desde la mañana a lo mejor yo no desayuno, ¿no? Yo restrinjo o yo hago mucho ejercicio, ¿no? Para prevenir las consecuencias de lo que yo considero que no es una alimentación o una comida adecuada. Entonces, a esto es a lo que se refiere que son alteraciones persistentes en la alimentación o en las conductas relacionadas. Y esto resulta en el consumo o absorción alterados de comida que conllevan a una disfunción en la salud física y psicosocial de forma significativa. Algo que conviene, o algunos puntos que conviene enfatizar sobre esta definición, que a simple vista pareciera
enredada probablemente, son, por ejemplo, como les decía, que estos trastornos son neuropsiquiátricos, es decir, la base de estas alteraciones está en el sistema nervioso central, ¿no? En nuestros cerebros. De aquí se deriva que idealmente quien atienda estos temas sea un psiquiatra especialista en trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque en la repartición internacional de enfermedades, ¿sí? Estos trastornos se nos dieron a los psiquiatras. Ajá. Y es porque justamente son complejos y porque tiene que ver con conductas, emociones y con nuestra interacción social diaria, ¿sí? Es por esto que probablemente algunos de ustedes hayan conocido algunas personas o hayan ustedes mismos tal vez buscado algún tipo de atención y no es suficiente, digamos, acudir, por ejemplo, con un nutriólogo, ¿sí? No es suficiente, por ejemplo, acudir con algún endocrinólogo. Ni siquiera, fíjense, estos trastornos son tan complejos que ni siquiera es suficiente acudir con el psiquiatra, ¿sí? El tratamiento es interdisciplinario. Ujú. Pero sí es bien importante que nos acordamos de esto. Los trastornos de la conducta alimentaria son en términos simples, son un tipo de enfermedad compleja que atienden los psiquiatras, ¿sí? Em, de esto también se deriva que no son conductas que empiezan a hacer las personas con la finalidad de llamar la atención, por ejemplo. No es algo que tenga que ver con la edad, ¿sí? O sea, yo con mucha frecuencia escucho comentarios, sobre todo en mis primeras consultas, y lo que comentan las personas a las que he tenido el honor de atender, son puntos como, por ejemplo, em, que son formas, por ejemplo, son modas, ¿no? O que las mamás están preocupadas porque probablemente es algo de la edad, ¿no? Y se considera que es pasajero. Con mucha frecuencia también se piensa que son temas exclusivos de las mujeres, ¿no? O que tiene que ver con la vanidad, ¿no? Y la verdad es que todos estos son mitos o creencias distorsionadas. Es decir, la persona que tiene un trastorno alimentario o un trastorno de la conducta alimentaria no lo provocó, ¿sí? No tiene la culpa, ni ella o él, ni sus familiares, ¿sí? No lo hace porque necesite llamar la atención, tampoco lo hace porque es superficial o vanidosa, ¿sí? O vanidoso. Lo hace, ¿por qué? Porque tiene un circuito específico activado en su cerebro que ahorita vamos a ver con qué se relaciona, ¿sí? Algo que también es importante enfatizar es que em, los motivos por los que una persona pudiera tener un trastorno de la conducta alimentaria son muy, muy variados, ¿sí? Esto porque se los comento, porque con cierta frecuencia pensamos que, por ejemplo, antes una pregunta que hacíamos para diagnosticar esto era si la persona tenía miedo a subir de peso o si la persona no quería engordar, ¿sí? Y de pronto las respuestas, de acuerdo a los cambios sociales que hemos estado viviendo, las respuestas empezaron a ser muy diversas. Por ejemplo, ya nos decían, no, a mí no me importa subir de peso o engordar. Yo no como carne, por ejemplo, porque siento que es mi compromiso con la naturaleza. Ujú. Entonces, ya se empezaba a negar una preocupación excesiva por subir de peso, por ejemplo, ¿no? De pronto, otras respuestas que escuchábamos eran, no, yo no, a mí no me interesa el peso, ¿no? Yo no tengo un peso que quisiera tener. Simplemente pienso que comer de esta forma es lo más sano, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en la definición no se incluye, ¿no? Esta resistencia o preocupación excesiva por subir de peso, porque los motivos, insisto, pueden ser de muchos tipos. El punto es que si las conductas que están teniendo
empiezan a tener como consecuencia una absorción alterada de energía o de comida y empieza a afectar la vida de la persona, entonces ya empezamos a pensar o a sospechar en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Porque lo último que hay que tomar en cuenta de esta definición es que afectan la salud física y psicosocial de forma significativa. Es decir, este se empieza a volver un tema, como se dice con frecuencia, 24/7. O sea, no es nada más que esté un ratito, ¿no? Del día pensando en mi peso, en qué voy a comer al rato, en qué voy a hacer mañana, si hoy me paso de mis porciones de pan, por ejemplo. Es un tema que está conmigo todo el día. Ajá, a veces desde que despierto, les decía, pienso qué va a haber hoy en la tarde, entonces en base a ello desayuno o no, ¿no? Cuando voy a elegir mi ropa, cuando me visto, cuando ya estoy llevando a cabo mis actividades, estoy al pendiente de, ay, no se me vea la lonja y no se me vea el brazo. O sea, es un tema que está con nosotros 24/7, muchas veces incluso durante nuestros sueños. Está presente este tema. O sea, soñamos a veces que nos comemos un pastel, que bajábamos al refri, que subíamos mucho de peso. Entonces es un tema que empieza a afectar nuestro funcionamiento en forma significativa, ¿ok? Em, ¿Cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria que conocemos? Bueno, hay un espectro. Se habla de que los trastornos de la conducta alimentaria se pueden acomodar dentro de un espectro y esta visión, así como se la estoy poniendo aquí, se considera, o bueno, es muy útil también para comprender que la perspectiva actual, tanto de estudio como de tratamiento de estos trastornos de la conducta alimentaria, es transdiagnóstico. Esto quiere decir que podemos estudiar y atender los trastornos de la conducta alimentaria independientemente del que sea, ¿sí? Porque tienen muchos aspectos en común. Aunque se vean muy diferentes, ¿sí? Esto es muy importante. Fíjense, en este extremo de acá donde está la imagen en azul, podríamos ubicar a los trastornos de la conducta alimentaria que se caracterizan por un índice de masa corporal bajo, ¿sí? Que no es nada más estar muy delgadas o muy delgados, sino que es estar con datos de desnutrición clínica, ¿ok? En el otro extremo, pondríamos a las personas que tengan algún trastorno en la conducta alimentaria y que tengan un índice de masa corporal alto, ¿sí? Esto de índice de masa corporal es una relación entre el peso y la estatura, ajá, que es como la forma de referirnos al peso más adecuada. Ajá. Em, de este lado, donde pusimos el índice de masa corporal bajo, pondríamos a la anorexia nervosa restrictiva y a la anorexia nervosa compulsivo purgativa. Este es entonces la anorexia nervosa o anorexia nerviosa que puede subtipificarse en dos tipos: la anorexia nervosa restrictiva y la anorexia nervosa compulsivo purgativa. La anorexia nervosa restrictiva se va a caracterizar por un peso muy bajo, ¿sí? Compatible con desnutrición, que se logra a través de la restricción de alimentos y también de ejercicio compulsivo. Ajá. Y la anorexia nervosa compulsiva purgativa, además de esto mismo, de tener un peso bajo compatible con desnutrición, de restringir, de hacer ejercicio compulsivo, además de vez en cuando se presentan episodios de sobreingesta de alimentos seguidos de conductas compensatorias. Ajá. Estas conductas compensatorias se presentan más en la bulimia nervosa, ¿sí? Que es el otro trastorno de la conducta alimentaria específico. Y este trastorno bulimia nervosa se va a caracterizar por tener atracones que se define como episodios en los cuales una persona se sienta a comer y en poco tiempo
come mucho, muy rápido, y lo más importante de todo es que tiene una sensación de pérdida de control. Es decir, no se puede detener o no puede diferenciar entre esto sí me como y esto no, o me lo como más despacio. Sí, eso es como el síntoma más importante, es la pérdida de control. Y seguido de estos episodios, entonces se llevan a cabo estas conductas compensatorias que les decía que pueden ser de dos tipos principales. Pueden ser conductas compensatorias de tipo purgativo o de tipo no purgativo. Uh-huh. Esto es bien importante porque fíjense que con mucha frecuencia cuando yo de pronto hago un diagnóstico y le platico al consultante o a la consultante y a su familia y les digo, a mí me parece o me impresiona que tiene bulimia nervosa, lo primero que me dicen es, no, pero no vomita. Ajá. Entonces, por eso es importante esto que les voy a decir. Las conductas compensatorias no nada más son vómitos. Las conductas compensatorias pueden ser, insisto, de tipo purgativo y de tipo no purgativo, ¿sí? Las conductas compensatorias de tipo purgativo son inducción del vómito, uso de laxantes o diuréticos, ¿sí? Y las conductas compensatorias no purgativas son, por ejemplo, la restricción de alimentos o el ejercicio excesivo. Uh-huh. Fíjense que estas conductas compensatorias no purgativas es bien común que las consideremos normales, ¿sí? Por eso muchas veces ya ni las identificamos como algún problema o como un síntoma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo que muy probablemente muchos se van a sentir identificados. La mayoría de las personas comemos de una forma, ¿no? Cuidándonos de lunes a viernes. Esto de cuidándonos lo hago así porque en realidad es una dieta restrictiva, ¿no? Pero pensamos que estamos comiendo de forma que nos estamos cuidando porque no estamos comiendo a lo mejor muchos cereales o carbohidratos, ni mucha azúcar, ni muchas grasas. Pero entonces llega el fin de semana y el fin de semana, entonces ahí sí nos destrampamos, nos permitimos, ¿qué escucho? Pecamos, bueno, ahora sí ya comemos lo que queremos, ¿sí? Y entonces, con mucha frecuencia los fines de semana comemos, nos pasan estos episodios de comer mucho, muy rápido y perdiendo el control, ¿sí? De tal forma que para el lunes yo planeo, uh-huh, como ya comí mucho el sábado y el domingo, y además el domingo fui a un pastel, a una carne asada con pastel, entonces el lunes no como nada. Eso de no comer nada el lunes es una conducta compensatoria de tipo no purgativa. Y ahí es a donde les platico que eso está normalizado. Ajá, y no debería ser porque eso es un síntoma alimentario, ¿sí? Entonces, ese es bulimia nervosa, donde hay episodios de sobreingesta, ¿sí? Donde hay pérdida de control, seguidos de conductas compensatorias. Y en el otro extremo de este espectro, tenemos al trastorno por atracón. El trastorno por atracón es el trastorno de la conducta alimentaria que fue reconocido como más recientemente por la Asociación Psiquiátrica Americana como un trastorno específico, un trastorno de la conducta alimentaria específico. Y por esta razón, muy probablemente es que todavía no se identifica con mucha frecuencia, ¿sí? A las personas que tienen trastorno por atracón con cierta frecuencia se les conoce como comedores compulsivos o también con un término un tanto, ¿qué podríamos decir? Debatible, ¿no? Que es que son adictos a la comida. Uh-huh. Pero esto en realidad se llama trastorno por atracón y se caracteriza por tener episodios de pérdida de control al momento de comer en ausencia, o sea, sin hacer conductas compensatorias después. Ajá. Entonces, podemos encontrar de pronto otros tipos de trastornos alimentarios que se encuentran como en medio de estos específicos, pero este es a grandes rasgos cómo podríamos como acomodar a los trastornos de la conducta alimentaria.
algo muy importante es que independientemente del que sea, todos son graves, todos son complejos y requieren un tratamiento adecuado, ¿ok? Em, Fíjense que en cuanto a epidemiología o cifras de estos temas, de estos trastornos de la conducta alimentaria, podemos considerar que en general no son tan comunes, ¿no? Por las cifras que nos arrojan los estudios epidemiológicos a nivel mundial. Sin embargo, lo que observamos a nuestro alrededor, ¿no? Lo que observamos en la clínica y lo que observamos si escuchamos a las personas a nuestro alrededor, nos hace pensar que la frecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria es mucho más alta de lo que se reporta. Ajá. Y como ejemplo de esto es este dato de que en México cada año se reportan 20,000 casos nuevos de anorexia nervosa y bulimia nervosa. Y otro dato que a mí me parece muy alarmante es que en estudios epidemiológicos en la Ciudad de México y área metropolitana, específicamente uno que se hizo en 2016, se encontró que la insatisfacción corporal empieza en las niñas de nuestra sociedad a los 6 años, es decir, las niñas de primero de primaria en nuestra sociedad, sobre todo específicamente en la Ciudad de México y área metropolitana, ya están preocupadas por estar gordas, ¿sí? O sea, ya hay un temor a estar gordas en las niñas de primero de primaria. Y esto es bien importante porque esto se llama insatisfacción corporal y esto es el preámbulo, ¿no? De un trastorno de la conducta alimentaria. Ujú. No en todos los casos, les voy a comentar a continuación en qué casos, pero sí es bien importante em, tomar conciencia de esto. Durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en enero de 2020 por COVID-19, los trastornos psiquiátricos han aumentado y los trastornos de la conducta alimentaria no han sido la excepción. Y podría decirles incluso que han aumentado de manera desproporcionada, principalmente por un factor que es, pues esto que estamos haciendo, que es la hiperconectividad. Es decir, el hecho de que estemos ahora casi todo el día sentados frente a una pantalla, ¿no? O viendo una pantalla, quiere decir que estamos recibiendo constantemente estímulos, ¿sí? Que son imágenes de otras personas y que nos van haciendo sentir que pues no nos gustan nuestros cuerpos. Es decir, esta hiperconectividad ha aumentado la insatisfacción corporal. ¿Sí? ¿Por qué? No me dejarán mentir, abrimos alguna red social o alguna plataforma y empiezan a salir videos, empiezan a salir comerciales, ¿no? Y entonces se ha presentado como un medio idóneo, ¿no? Para que estos trastornos aumenten. Para muestra, les quisiera poner este video. Oh, banyak sekali el vientre. すごいシミそばかすが多いので Someone can't stand my ears. They don't match. your space. もう年取るとね、たるんでくるから。 Skin. My mum says it's like chicken. 我不喜欢我的腿，我不喜欢我的头发，我不喜欢我脸型，不喜欢我的鼻子。不知道，Bien. A pesar de que este video está enfocado a la belleza en las mujeres, la verdad es que sí, si alguien quiere participar, adelante. ¿No, Erika? No, doctora.
Ok, bueno, vamos a explicar esta diapositiva y después de esta sí vamos a hacer una pausa para escuchar preguntas o para leer preguntas, ¿sí? Les decía que aunque este video está enfocado en la belleza de las mujeres, esto puede aplicar para todos, ¿no? Para todos los géneros, porque esta insatisfacción corporal es generalizada, ¿sí? Em, entonces es bien importante reflexionar porque, como les decía, la insatisfacción corporal se puede considerar como un peldaño previo a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo en quienes tengan todos los factores de riesgo predisponentes que les voy a decir un poquito más al ratito. Este esquema que les estoy compartiendo me parece que es como de lo más importante de esta plática, porque a mí me gustaría pedirles que se imaginaran que vamos a representar al trastorno de la conducta alimentaria a través de un esquema, de una imagen. Y esta sería la imagen que lo representa. Tenemos un iceberg cuya punta vemos simple vista, sale de una superficie. En esta punta podríamos acomodar los síntomas alimentarios, ¿sí? No nada más las conductas alimentarias inadecuadas, como aquí lo dice, sino los síntomas alimentarios, es decir, lo que pienso sobre mi cuerpo, la intención que tengo de la dieta, el ejercicio que hago, lo que hago después de comer, si es que tengo alguna conducta compensatoria, todo eso, ¿sí? Lo podríamos acomodar en esa punta. Y lo que quiero que vean es que la base de esa parte es algo que está debajo de esta superficie, es algo que no se ve a simple vista, pero que también es la parte más grande, ¿sí? Esta parte está caracterizada por deficiencias emocionales. Las deficiencias emocionales quiere decir que ante situaciones que me ocurren en mi vida diaria, a mí me cuesta mucho trabajo identificar qué emoción es la que siento, ¿sí? O cuáles emociones son las que siento. Por ejemplo, em, a lo mejor la situación que me ocurre es que yo me acerco a pedir un empleo y me dicen que no. Y esa situación me va a generar una emoción desagradable. Ajá. Yo voy a sentir o a decir me siento mal, pero me va a costar mucho trabajo identificar si ese malestar tiene que ver con que me siento triste o si me siento enojada o si me siento frustrada o avergonzada, ¿sí? O con miedo. Ujú. Como no puedo identificar la emoción, entonces tampoco se me facilita encontrar qué debo hacer, ¿no? O cómo debo comportarme para resolver en la medida de lo posible la situación. Ajá. Entonces, eso es lo que está de base de los trastornos de la conducta alimentaria, estas deficiencias emocionales. Este esquema quiere decir o sugiere también entonces que los trastornos de la conducta alimentaria van más allá de la comida, van más allá del peso. Quiere decir, aunque yo vaya con un nutriólogo, ¿sí? Y baje de peso, no se resuelve el trastorno de la conducta alimentaria, porque muchas veces ya bajé de peso y ¿qué creen ahora? Quiero bajar más, ¿sí? Y ya bajé y ahora quiero bajar más. Ajá. O ya a lo mejor ya estoy haciendo el ejercicio que me había propuesto y todavía no me siento bien. Ajá. Entonces, esto es bien importante porque de aquí también se deriva que, por ejemplo, con cierta frecuencia cuando yo atiendo a los consultantes, las mamás, sobre todo los papás, me preguntan, bueno, ¿yo qué puedo hacer entonces? Porque me desespero que no quiere comer, ¿no? O me desespero que quiere seguir haciendo ejercicio. Y entonces, dentro de lo que han hecho como para tratar de disminuir estos síntomas, han sido cosas como, por ejemplo, ponerle a una persona que vigile, ¿no? Cuando va a comer, o a veces hasta ponerles cámaras, o a veces hasta estar como muy, muy al pendiente ahí, pegados a ellos o a ellas para que no hagan ejercicio.
Y esto no es de gran ayuda en la mayoría de los casos si comprendemos que la base son las emociones. Ajá. Ahora sí me gustaría hacer una pausa de unos minutos para escuchar preguntas o comentarios, porque ya hablé mucho, ¿no? Doctora Joyce, alguien en ¿Sí? Facebook nos pregunta, ¿la insatisfacción en las niñas de 6 años es aprendida? Sí, es una muy buena pregunta porque les voy a platicar a continuación de los factores de riesgo, es decir, a qué se asocia, por qué dan estos trastornos. Y es una serie de componentes, o sea, hay varias causas, pero una parte muy importante es justamente las creencias que se difunden en la sociedad. Ajá. Hay algo que se llama ideal de delgadez difundido por los medios de comunicación que va principalmente dirigido a las mujeres, a las niñas y mujeres, y este ideal de delgadez consiste en hacernos creer que para ser bonitas, exitosas, queridas, sanas, etcétera, tenemos que ser primero delgadas, ¿sí? Y para los niños y jóvenes y hombres aplica más un ideal de musculatura. Ajá. A ellos se les transmite a través de los medios de comunicación que si quieren ser sanos, queridos, exitosos, etcétera, tienen que ser primero fuertes, ¿no? O musculosos. Entonces, esto es una distorsión cognitiva, esto es algo equivocado que se difunde por los medios de comunicación. ¿Por qué digo que es algo equivocado? Porque ustedes tómense unos segundos para pensar en alguien que admiran, ¿sí? Alguien que consideren exitoso, alguien que consideren que es muy buena persona, alguien a quienes ustedes quieran, y díganme si todos son delgadas y musculosos. ¿Sí? Entonces, nos hacen creer que estos son requisitos, ¿sí? Y eso es el ideal que se difunde por los medios de comunicación y que sin duda aprendemos muchas veces desde al poco tiempo de nacer, ¿no? Porque ya desde antes de nacer incluso ya se están formando ya se está preparando, ¿no? Como un entrenamiento dependiendo nuestro género, ¿no? Desde que saben que una bebé va a nacer y es niña, por ejemplo, empezamos a comprar todo rosa, ¿no? Ropa coqueta, o sea, ya empieza como todo un entrenamiento social que sí tiene un riesgo alto, una probabilidad alta de generar insatisfacción corporal desde muy temprana edad. Gracias. América Osorio. Sí. Adelante, América, no te escuchamos. No sé si soy yo nada más, pero sé no. Creo que hay que prender el micrófono, América. Hay un botón abajo, como un logo de una cámara, y ese hay que apretarle para que se prenda. O puede Para que escribir se su active. pregunta en el chat. No, sí. Ok. Ahorita lo leemos entonces. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntarle algo a la doctora Joyce? Bueno. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, Edith, adelante. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente, o mi comentario. O sea, aquí yo creo que también, bueno, mi pregunta, los amigos, como esa influencia, porque a lo mejor en casa no la, y ella vive con su abuela paterna, no vive con su madre, pero tiene 11 años y tiene un peso realmente, pesa 40
ella dice que se ve gorda, entonces preocupa esta situación y ella está pasando por un duelo. Yo le estoy dando una asistencia, pero creo que esto no es a raíz del duelo. Esta característica de tiempo más atrás. Aquí, ¿qué sería lo recomendable para esta pequeña? Fíjate, Edith, que justo me estás dando como el preámbulo para platicarles de mi siguiente diapositiva, porque tiene mucho que ver con esto que les quiero platicar. Tu pregunta tiene mucho que ver con la secuencia de factores, ¿sí? Porque, como les mencionaba, son muchas las causas. Una parte muy importante sí es la influencia social, esos son los factores sociales, pero no es lo único. Entonces, les voy a platicar esta diapositiva y yo creo que eso te va a hacer mucho sentido con tu pregunta. ¿Sí? Hola. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, Olivia, buenas tardes. Hola, desde Sinaloa. Ok. Quisiera yo comentarles, yo sé que entré ya tarde, no sé realmente hasta dónde va. Tengo una paciente con trastorno de anorexia y de bulimia y tengo otra paciente con trastorno de atracones por comida. Como usted menciona, sí es cierto que tiene que ver mucho esta parte social, ¿no? Lo que rodea al joven, al sujeto, al adolescente. Como también es cierto que lo rodea también el ambiente emocional, ¿no? Lo que es la familia, esa parte. En este caso, mis dos pacientes, pues tienen que ver mucho con la figura paterna, de cómo la misma figura paterna, aunque es el padre, cómo la subestima al grado de producir ese deseo, si se pudiera decir, de no comer, de no desear el apetito y dejar de comer. Ha sido muy difícil para mí hacer que estas pacientes vayan a psiquiatría, porque son de psiquiatría. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo manejar en sí la problemática para ser conscientes a los padres de familia? Porque estamos hablando de una menor de 16 y una chica de 20. La de 16 es de cuenta una bolita, pero la de 20 es de cuenta un esqueleto andando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo yo manejar hacer consciente a los padres de familia? Porque es muy difícil Sí. Que comprendan ellos que tenemos una problemática de esa naturaleza. Claro, Olivia. Sí, muchas gracias por tu pregunta y me parece que un poquito como le contestaba a Edith, después de escuchar esta diapositiva de secuencias va a ir haciendo más sentido, pero de entrada creo que ¿cómo podrías tú orientar o tratar de influir para que buscaran la atención interdisciplinaria? Es, pues, lo que estás haciendo de estar aquí escuchando y aprendiendo, porque algo que tienen la mayoría de las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, como vamos a ver en esta diapositiva, es que suelen ser muy, muy inteligentes, ¿sí? Suelen tener ciertos rasgos de personalidad que los hacen ser la mayoría de las veces sobresalientes, son muy responsables. Entonces, algo que sirve muchísimo es la psicoeducación, que es justo esto que estamos haciendo, que es platicar e intercambiar información, porque si a estos chicos, a las familias de estos chicos y chicas se les platica, mira, estos son trastornos neuropsiquiátricos complejos, no son tu culpa, ni son culpa del chico o de la chica, tienen un tratamiento, es un tratamiento especial interdisciplinario. Muchas veces con eso es suficiente, ¿no? Para que entonces se interesen.
Muchas gracias. No, al contrario. Les voy a platicar entonces cuál es la secuencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Fíjense, empezamos en una persona que tiene en su ser factores predisponentes, que son de diferentes tipos. Estos factores predisponentes se dividen en factores de tipo biológico, factores psicológicos, factores familiares y factores sociales, ¿sí? La persona ya tiene en su ser esta combinación de factores, ¿sí? Por eso es que no todas las personas, a pesar de la frecuencia con la que escuchamos estos temas, no todos tenemos un trastorno en la conducta alimentaria porque no todos reunimos estos factores predisponentes, porque no es algo que se pueda dar tan fácil. Es como se dice coloquialmente, se tienen que alinear los planetas, ¿no? Que es algo que no ocurre con mucha facilidad para que entonces se presente el evento. Entonces, les voy a platicar primero cuál es la secuencia y después vamos a platicar un poco más a detalle de estos factores y sus tipos. Ya que una persona tiene los factores predisponentes, entonces ocurre algo que son los factores precipitantes o disparadores, que son como la gota que derrama el vaso y son las situaciones que hacen evidente que se presente un trastorno de la conducta alimentaria. Estos son entonces los factores precipitantes, ¿sí? Y después vienen los factores mantenedores o perpetuadores, es decir, una vez que ya se instaló en una persona con cierta predisposición un trastorno de la conducta alimentaria, ahora vamos a lidiar con factores que no dejan que se quite. Ajá. Entonces, los factores predisponentes, les decía, son de tipo biológico, por ejemplo, la genética, ¿sí? El género y la edad. En medicina hay un término que se llama heredabilidad, que se define como el porcentaje de responsabilidad que se le puede atribuir a los genes de la presentación de un fenómeno. Los trastornos de la conducta alimentaria tienen una heredabilidad que se ha encontrado entre el 40 y el 80%, o sea, son altamente heredables, ¿sí? El género es más frecuente que se presente en el género femenino, ¿sí? Se habla de una asociación con las hormonas. Y la edad, bueno, la edad en la que se inician estos temas son entre los 12 y 18 años, ese es el primer momento, el primer pico, y hay un segundo pico que se ha encontrado en la edad adulta alrededor de los 35 años, ¿sí? Los factores psicológicos tienen que ver, como les decía, con los rasgos de personalidad, es decir, cómo es la persona. La mayoría de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tienen rasgos de personalidad obsesivo-compulsivos. Estos rasgos quiere decir la persona es perfeccionista, es autoexigente, es muy responsable, es muy comprometida, es muy puntual. De base hay un gusto grande entonces por tener el control, porque las cosas salgan como yo lo tengo planeado, ¿sí? Si me mueven la agenda, si pasan cosas nuevas que yo no tenía previstas, entonces me empiezo a sentir ansiosa, me empiezo a sentir ansioso, ¿sí? Tener estos rasgos de personalidad es, por supuesto, muy positivo, muy benéfico, porque la mayoría de las personas con esta personalidad suelen ser personas sobresalientes, ¿sí? Muy probablemente son chicas y chicos que van muy bien en la escuela, son personas que en los trabajos son sobresalientes, ¿sí? Porque son personas ejemplares. Ajá. Pero la parte no tan positiva de esta forma de ser, de estos rasgos de personalidad, es que hay una tendencia alta a sentir mucha ansiedad, ¿sí? Por esta sensación de una sensación desagradable asociado a la incertidumbre, ¿no? Ante esta parte de no saber qué sigue. Ajá. Por otro lado, están rasgos de personalidad asociados a la poca tolerancia a la frustración y a la impulsividad. Ajá. Ya llevamos entonces 2 factores predisponentes. Vamos a ver ahora los factores predisponentes de tipo familiares. Los factores familiares
tienen que ver con conceptos, como nos comentaban las personas que amablemente participaron. Tiene que ver con conceptos sobre el peso y la comida que se tiene en la familia, ¿no? Comentarios que hacemos de pronto, muchas veces, la gran mayoría de las veces, sin una mala intención, pero que tienen que ver con el aspecto físico de las personas, que tienen que ver con el peso. Muchas veces esto va relacionado con un concepto de perfeccionismo que se tiene en las familias, es decir, esperar a que los hijos o hijas sean buenos estudiantes, pero también que sean deportistas, pero también que estén delgadas o fuertes, ¿sí? Como que va en el paquete de ser perfecto. Lo más importante, no obstante, que se observa en las familias es una dificultad grande para hablar de las emociones, ¿sí? Yo escucho con mucha frecuencia que son familias muy unidas, que se preocupan mucho los unos por los otros. Pero una característica es que cuando se reúnen y cuando platican o conviven, la mayoría de las veces hablan de temas no como tan profundos o tan personales más bien. O sea, se platica principalmente, por ejemplo, de las noticias, del clima, de cómo están las cifras de la COVID-19, de cómo está el tráfico, pero pocas veces hablamos sobre nuestras emociones. Si alguien tuvo un mal día, si alguien está triste, si alguien se enojó, de eso no se habla. ¿Sí? Eso es lo más importante que se observa en las familias. Y finalmente están los factores sociales, que son de estos de los que nadie escapamos, que ya los platicamos un poco. Es este ideal de delgadez difundido por los medios de comunicación y este concepto que se los pongo así, fat talk, porque quiere decir conversación sobre gordura. Y si nosotros lo buscamos en revistas científicas, podemos encontrar varios artículos que hacen referencia a este factor como un factor de riesgo para generar principalmente insatisfacción corporal, como un preámbulo, ¿no?, para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Esto de Fat Talk son las pláticas que consideramos ya desafortunadamente normales, que escuchamos con mucha frecuencia cuando nos reunimos con familiares y amigos y tiene que ver con el peso de los demás, ¿no? Nos reunimos con tías, con amigas, etcétera, y platicamos con mucha frecuencia de, ¿ya viste a fulanita que ya adelgazó? Qué bien se ve, ¿no? ¿Ya viste a menganita que subió? Ay, pobrecita, ¿no? Es decir, con mucha frecuencia hablamos sobre estos temas y es algo que es bien importante enfatizar porque no a todos nos va a impactar igual, pero si a nuestro alrededor hay alguien que tiene los otros factores predisponentes y escucha que decimos algo sobre el aspecto físico de los demás o sobre el peso, entonces lo más probable es que contribuyamos, gracias, a que tenga insatisfacción corporal, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí son los factores predisponentes. Ahora fíjense, los factores precipitantes son cambios grandes que representan disminución o pérdida importante de autoestima y o control. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de esto? Yo, no sé si ya me escuchen. Sí, ya te escuchamos. Gracias, Sirve, que aprovecho es mi misma pregunta justamente. ¿Podría entonces, en este tiempo de pandemia, que se ha activado tanto en nuestros pacientes la ansiedad, que sea la ansiedad un precipitante de una conducta alimentaria de riesgo? Totalmente. Erika, ¿verdad? América, perdón, totalmente América. Por eso se los pregunto así, porque esto que estamos viviendo ha sido el detonante para muchos, muchos casos, ¿sí? Por eso es que con más frecuencia, aunque les ponía yo las cifras estadísticas, les decía esto, aunque es lo que nos arrojan los estudios, yo pienso que está muy por debajo de lo que ocurre en realidad. Ajá, porque justo esto que estamos viviendo que ha representado un cambio tan grande, o sea, esto que vivimos que no tiene precedentes, que no hay certeza, ¿no? Que aunque ya se va estabilizando poco a poco, pero todavía no hay certeza de cómo van a ser los trabajos, de las escuelas, de la situación financiera, etcétera, etcétera. Entonces se detona.
Y además, acuérdense de estos factores de riesgo predisponentes que decíamos, por esto de la hiperconectividad, ¿no? Que estamos recibiendo un constante bombardeo de los medios de comunicación que son ahora las redes sociales, entonces se va creando el ambiente idóneo para que estos trastornos de la conducta alimentaria se estén presentando con mucha frecuencia. Muchas gracias. No, al contrario, América. Y finalmente, les decía, en esta secuencia están los factores mantenedores o perpetuadores de la enfermedad. Y aunque aquí les puse estas imágenes que hacen referencia a las ganancias secundarias de una enfermedad, fíjense que lo más importante que quisiera que no olvidaran es esta imagen de esta niña en un salvavidas, porque los trastornos de la conducta alimentaria representan como un salvavidas en medio de un mar que se está moviendo mucho, de una situación que me genera mucha ansiedad por tanta incertidumbre. Y entonces viene este salvavidas, es decir, yo me dedico a pensar y a planear qué voy a comer, cuánto ejercicio voy a hacer, cuántas calorías voy a quemar, porque el hecho de yo tener datos duros, ¿sí? Me da una sensación de tranquilidad o de bienestar porque siento que de al menos de algo sí tengo el control ante tanta incertidumbre. Entonces, eso es por lo que es difícil de quitar los trastornos de la conducta alimentaria, porque para la persona están representando una especie de lugar seguro, ¿sí? Desafortunadamente, cobra un costo alto, ¿verdad? Es como estas plataformas que de pronto nos aparece el comercial de inscríbete o suscríbete, 7 días gratis o un mes gratis, pero ya desde ahí ya ponemos los datos bancarios, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, nos empiezan a cobrar. Entonces, estos trastornos de la conducta alimentaria nos dan un servicio de anestesia emocional, pero a un costo alto, ¿sí? Les voy a platicar finalmente, porque ya ven que me apasiono, entonces yo traía aquí un montón de diapositivas, pero esta sí es bien importante que se las platique también. Este es el ciclo de los trastornos de la conducta alimentaria independientemente del diagnóstico, ¿sí? Nos decía hace ratito Olivia, seguramente han escuchado, ustedes mismos han diagnosticado, tienen pacientes con diferentes trastornos, ¿no? A lo mejor uno tiene anorexia, a lo mejor otro tiene bulimia nervosa, otro trastorno por atracón, uno ahí inespecífico. Bueno, este circuito, este ciclo que les voy a platicar aplica para todos y esto es un poco derivado de la perspectiva transdiagnóstica que les decía que es pues la tendencia en los trastornos de la conducta alimentaria. Empieza entonces este ciclo con emociones desagradables derivadas de alguna situación, tal vez como les ponía yo el ejemplo de fui a pedir un trabajo, no me lo dieron, me siento mal. Y tengo los factores predisponentes, ¿sí? Que ya dijimos son biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Entonces, al tener estas emociones desagradables intensas, se prende en mi cerebro un interruptor que tiene que ver con el trastorno de la conducta alimentaria y lo primero que empiezo a tener son pensamientos sobre mi peso y mi figura, son preocupaciones, es decir, voy a la entrevista de trabajo, me dicen que no, yo me siento mal, no identifico si tengo tristeza, miedo, enojo, etcétera. Y lo primero que pienso es, fue porque estoy gorda, ¿sí? No me dieron el trabajo porque se me estaba abriendo la blusa que del botón, o se me veía la lonja, o es por mi presentación, o es porque la otra persona se veía más presentable. O sea, de todas las posibilidades, ¿sí? A lo mejor también está que estoy sobrecalificada, a lo mejor es que el perfil no lo cubría porque era un puesto administrativo y yo soy médico, pero todo eso yo no lo veo. Yo me voy a mi aspecto físico, ¿sí? Después de esto, de estos pensamientos, lo que sigue es que yo empiece a tener la intención o a llevar a cabo una dieta restrictiva. Y hago menciono estas palabras, pues porque en
en el estudio de la sintomatología de los trastornos de la conducta alimentaria, un elemento bien importante es la intencionalidad. Ajá, o sea, no va a ser tan importante que cuánto estoy restringiendo como si yo tengo la intención, ¿sí? Porque es lo que yo estoy deseando, es lo que estoy pensando. Eso es muy, muy importante. Entonces, empiezo con el plan de llevar a cabo una dieta. Y en esta dieta, pues lo primero que hago es quitar cereales o carbohidratos o grasas o azúcares, esto que nos han transmitido los medios de comunicación que no hay que comer, ¿no? O de lo que hay que cuidarnos mucho. Entonces, empiezo a restringir y lo que va a pasar después es que se me va a empezar a acumular hambre. Hambre que es la demanda energética del cuerpo y que es diferente a apetito, ¿sí? Hambre es como cuando el teléfono celular se nos pone en rojo y nos pone batería baja, o como cuando el auto se nos marca la reserva de gasolina. En nuestro cuerpo, eso es hambre. Y también en nuestro cuerpo hay señales de hambre, ¿sí? Solamente que muchas veces no las identificamos. Ajá. Muchas veces entonces tenemos hambre, es decir, nuestro cuerpo necesita energía, pero no tengo apetito, es decir, no quiero comer. Ajá. Se nos va acumulando hambre y entonces eventualmente va a pasar que nos ocurra un episodio de comer sin control. Puede ser de muchos tipos, puede ser como en un atracón propiamente, que yo coma mucho, muy rápido y pierda el control, o puede ser un atracón subjetivo en donde yo no como mucho, ¿sí? Pero sí me comí 3 galletas en un segundo. Ajá, o sea, fue rápido y perdí el control. O pueden ser ni siquiera rápido, puede ser que en una persona que tenga anorexia nervosa, por ejemplo, que normalmente no come galletas, se coma una galleta. Y ya con eso ella siente que perdió el control, ¿sí? Después de un episodio de comer sin control, que muchas veces lo tomamos como algo personal, es decir, la persona que lo tiene piensa, qué pena, no me puedo controlar, soy de lo peor, no aprendo, etcétera, etcétera. Fíjense que a pesar de que lo tomamos así, esto se presenta porque en nuestro cerebro se presenta un mecanismo de desinhibición que viene de que nuestro cerebro es sabio y está alojado en un cuerpo vivo y sano. Es decir, en ese momento en el que estamos comiendo así, nuestro cerebro está tomando lo que le ha hecho falta. O sea, no deberíamos tomarlo personal, deberíamos de alguna forma agradecer que nuestro cuerpo funcione así, ¿sí? Pero lo que nosotros experimentamos es que después de esto viene la intención o la conducta compensatoria. Es decir, después de que yo comí en exceso o muy rápido o algo que no debí comer, tengo la intención de hacer algo para evitar las consecuencias, ¿no? Que van a ser sobre todo, pues, no subir de peso. Entonces, es aquí donde viene pues entonces voy a tomarme unas pastillas que son laxantes, o entonces voy a hacer mucho ejercicio, o voy a dejar de comer, o voy a masticar chicle todo el día y así ya no como. O sea, hay un montón de conductas compensatorias que se presentan, o la forma de identificarlas es si yo tengo una asociación, ¿no? Si yo hago esa conducta con la intención de no subir de peso, es una conducta compensatoria, ¿sí? Y eso puede ser, insisto, purgativa o no purgativa, y no purgativas pueden ser de un montón de formas. O sea, puede ser masticar chicle, tomar café, dormirme todo el día, no sé, estar a lo mejor, fumar, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si yo hago algo con la intención de compensar lo que me comí, se considera una conducta compensatoria. Muchas veces también de diferente forma, se nos genera una emoción desagradable, una culpa.
¿cómo es? Si tengo una conducta compensatoria purgativa, o sea, si me induzco el vómito o si uso laxantes, es vergonzoso, ¿no? Si alguien, la mayoría de las veces así lo interpretamos, si alguien sabe, si alguien se entera, me da pena, entonces me siento culpable. Pero también la conducta compensatoria no purgativa genera esta culpa de otra forma, como cuando, por ejemplo, yo digo, el lunes ya no voy a comer nada, ¿no? Y ahí la llevaba, ya no había desayunado, ya no había comido, pero llegan estas horas, me traen un cafecito y se me atraviesa el pan y me como el pan y digo, ya no pude no comer pan. Y entonces me da culpa. Y se cierra el ciclo y se me suma esta emoción desagradable con esta y entonces ahora me siento peor emocionalmente. Ahora no es nada más que me siento mal, ¿no? Porque no me dieron el trabajo, sino porque no puedo controlar mi forma de comer, porque no puedo apegarme a la dieta. Y entonces todo esto va agarrando fuerza, ¿no? Me siento peor emocionalmente, estoy más concentrada en esto, tengo más la intención de restringir, acumulo más hambre, me ocurren con más frecuencia estos episodios o pueden ir aumentando en tamaño o en frecuencia, ¿sí? Me siento también más culpable después, cada vez me esfuerzo más por compensarlo y así nos vamos. Y se habla de que entonces la persona cuando menos se da cuenta está inmersa en una vorágine sin control, en donde el trastorno de la conducta alimentaria toma el control de la vida de la persona. Ajá. Me parece que con esto que les platico hace más sentido y podemos entonces contestar la pregunta, ¿no? ¿Cómo identifico entonces si tengo un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, probablemente sí, siento que he perdido el control, ¿no? de mis alimentos. Sí, la mayor parte del día estoy pensando en aspectos como mi peso, mi alimentación, mi ropa, mi aspecto físico, ¿sí? Si empiezo a tener interferencia en mi vida diaria por estos pensamientos o estas conductas, ajá, porque, bueno, yo podría hablarles aquí todo el día, pero rápidamente, ya esta es la última que les voy a pasar. Los síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria son de muchos tipos, ¿sí? Hasta ahorita les he hablado principalmente de los conductuales, que es esto que hacemos, ¿no? No comer, hacer ejercicio, inducirnos el vómito, laxantes, etcétera. Pero también hay síntomas físicos, es decir, todos los órganos y sistemas se van a afectar, ¿sí? En un trastorno de la conducta alimentaria, de diferentes formas, dependiendo del que sea, pero esto lo podemos comprender si imaginamos que a nuestro cuerpo de pronto le disminuimos de forma importante la energía con la que funciona. Y entonces esto, si lo comparamos por ejemplo, cómo administramos nosotros nuestros ingresos, imaginemos que nos lo cortan de repente, tendríamos que hacer cambios, ¿no? Para hacer que eso alcance, para no gastar en lujos, para no usarlo en cosas innecesarias. Lo mismo hace el cuerpo. De tal forma que los primeros órganos, sistemas que se empiezan a afectar son la piel, por ejemplo, la piel, el cabello, las uñas, ¿sí? Como muchas veces los alimentos que quitamos son las grasas, entonces, y no tenemos en cuenta que el colesterol es la materia prima para producir las hormonas, entonces empezamos a tener problemas hormonales. De tal forma que la mayoría de mis consultantes antes de llegar conmigo ya acudieron por lo menos al dermatólogo, al endocrinólogo, al gastroenterólogo y al cardiólogo. Allá dije, bueno, por lo menos con 4 especialistas ya fueron, ¿sí? Entonces, hay síntomas físicos, hay síntomas emocionales. ¿Por qué? Porque un término con el que el otro día me topé en una taza, es que decía hungry, o sea, es como, no hungry de hambre, es hungry, es entre hambre y enojado. Es estar irritable porque tengo hambre, hambre que no reconozco, ¿sí? Entonces, ¿por qué no reconozco otra vez? Por muchos factores de muchos tipos, ¿no? Pero mucho tiene que ver otra vez el componente social, porque es más aceptado decir, por ejemplo, es que como por ansiedad, que como porque tengo hambre, ¿sí? Entonces, hay síntomas emocionales que van desde la irritabilidad, el ánimo bajo,
la pérdida de energía, pérdida de interés, hay fluctuaciones, ¿no? Y también hay síntomas cognitivos, es decir, si yo no he comido lo suficiente, entonces muy probablemente a mi lóbulo frontal del cerebro no le ha llegado la suficiente energía para funcionar y entonces se van a apagar las funciones ejecutivas o funciones mentales superiores, que son las funciones que finalmente nos distinguen de otros primates, ¿no? De otras especies, es decir, la atención, la concentración, la capacidad de tomar decisiones, el control emocional, la síntesis, abstracción, el sentido del humor, todo eso se va a disminuir. Y entonces tengo problemas en la escuela, en el trabajo y finalmente tengo consecuencias sociales. O sea, pues me siento mal físicamente, estoy mal emocionalmente, estoy desconcentrada, dispersa, etcétera, y entonces empiezo a tener dificultades en mi interacción con los otros o tengo entonces una tendencia o una preferencia al aislamiento, ¿sí? Entonces, como ven, todas las esferas de nuestra vida se ven afectadas. Ajá. Sí, Edith. Sí, efectivamente, todo esto es lo que le pasa a esta pequeña. Tiene ánimo bajo, pérdida de interés, falta de energía, ha perdido el sentido del humor, está totalmente aislada. Entonces hay una preocupación. Incluso ella misma se atrevió a autodiagnosticarse con una depresión. Pero aquí yo creo que, o sea, sí está esta parte emocional, pero es más un trastorno de alimentario, ¿no? Sí, fíjense que eso es también algo interesante. Esto de distinguir si es depresión o si es un trastorno alimentario se llama hacer un diagnóstico diferencial. Y no es tan fácil porque se puede presentar de diferentes formas. O sea, puede ser que primero se presente un cuadro depresivo y como consecuencia un trastorno alimentario, o puede ser que primero se presente un trastorno alimentario y como consecuencia síntomas afectivos, o puede ser que se presenten al mismo tiempo. Entonces, sí es bien difícil identificar, pero sí algo que pasa con mucha frecuencia es que a las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria se les da el diagnóstico de depresión y nada más. Y eso no es lo más conveniente porque si estamos hablando de la presencia de todos estos síntomas, y si yo digo tiene depresión, nada más atiendo la depresión y muy probablemente no va a haber una mejoría porque muchas veces ni siquiera la persona está recibiendo los alimentos que le permitan a su cuerpo construir los receptores en donde los medicamentos van a hacer efecto. Entonces es como tirar el medicamento a la basura, ¿no? Muchas veces porque no hacemos preguntas como tan esenciales, ¿no? Que son, ¿cuántas veces comes? Más o menos, ¿qué comes? ¿Sí? Tenemos varias preguntas en el chat, doctora. Dice Ana Luz Martínez, ¿qué instrumento de tamizaje recomienda para las personas adultas y para la etapa de niñez y adolescencia? Ok, bueno, hay varios instrumentos. Por ejemplo, un instrumento muy sencillo se llama CAR, que es Cuestionario de Conductas Alimentarias de Riesgo, que consta de 10 reactivos. Se contesta a través de una escala tipo Likert y dependiendo del punto de corte es el riesgo que tiene la persona de tener algún trastorno en la conducta alimentaria. Podríamos platicar de varios instrumentos de tamizaje, pero fíjense que si quieren también después nos ponemos en contacto por correo o por redes sociales para entonces pasarles la información específica, pero algo que es bien importante antes de conocer, digamos, cuáles son los instrumentos de tamizaje, es tener esta perspectiva, ¿no? Integral y amplia de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque no es suficiente, digamos, de pronto nada más como palomear algún instrumento. Sí, es muy importante considerar que afecta a todas estas áreas, ¿sí? Y que aunque son una buena guía, lo más importante o lo más recomendable es que
se refiriera a la persona o nos acercáramos con un equipo interdisciplinario en donde haya especialistas en trastornos de la conducta alimentaria. Okay. Yaret, ¿cómo se puede fortalecer la aceptación corporal en niñas en etapa de pubertad? Ok. Bueno, yo recomendaría, por ejemplo, un análisis de los papás o de los familiares de las chicas y de los chicos antes de pensar en qué hacer al exterior, o sea, qué hacer ante las amigas, amigos o influencia externa, ¿sí? Porque se ha visto, hay, digamos, evidencia de que la insatisfacción corporal que tienen las mamás, sobre todo, es la que van desarrollando las hijas, ¿sí? Las mamás no tienen que hacer comentarios en relación a otras mujeres, con que ellas hagan comentarios o nosotras hagamos comentarios sobre nosotras mismas o sobre nuestros cuerpos, es suficiente factor para que nuestras hijas tengan insatisfacción corporal. Y lo que se ha visto es que la figura paterna, como comentaban también, no sé si Olivia o Edith, es que los comentarios que hacen los papás sí tienen que ver más con comentarios que hagan hacia la chica o hacia otras chicas o mujeres, ¿sí? O sea, no es algo determinante lo que los papás digan sobre sus propios cuerpos para generar insatisfacción corporal, como sí lo es los comentarios que hagamos las mamás. Entonces yo diría, antes de pensar en qué hago o qué les digo, con quién me peleo o a quién le bloqueo, sería analizar yo qué pienso de mi cuerpo, yo cómo me siento, si me gusto o no, cómo expreso mi satisfacción corporal, cómo la transmito. ¿El doctor Alejandro Molina quiere participar? Claro, Sí. por favor. Gracias. A ver, voy. Hola. Tiene su micrófono apagado, doctor. Solo quiero felicitar a la doctora Joyce Bustos, agradecer, una disculpa que me conecté tarde, vengo de regreso del Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Quiero agradecer a la doctora Joyce Bustos que haya dado esta conferencia y que estén escuchándola expertos, pacientes, familiares y que todos sus conocimientos estén compartiendo con nuestra sociedad en un problema tan importante. Muchas felicidades, doctora Joyce. Y por favor, para el contacto de la doctora Joyce, ahorita se los vamos a compartir, tanto para la parte clínica como la parte académica, que si quieren ahondar en el tema o si en un momento dado requieren algún especialista en trastornos alimentarios, pues aquí está nuestra experta. Nuevamente, muchas felicidades, doctora Joyce, y bueno, te permito seguir dando y contestando las preguntas. Al contrario, muchísimas gracias, doctor, por la invitación y felicidades también a usted por ahora ser nuestro nuevo presidente. Muchas felicidades. Gracias. Pues bueno, no sé si aún tenemos tiempo, ustedes me indican. Sí, aún tenemos un poco de tiempo. A ver, Flor Glez dice, ¿sí? ¿Qué literatura recomienda para brindar educación respecto a estos trastornos? Muy bien, bueno, yo les recomiendo mucho un libro que se llama Los trastornos de la alimentación, guía práctica para cuidar de un ser querido, que incluso yo no tendría inconveniente también en compartirlo. Es un libro que escriben unos investigadores y clínicos de Reino Unido, que son de los que tienen más experiencia en atender estos trastornos de la conducta alimentaria. También hay muchos sitios web, porque fíjense que algo que ha pasado también a raíz de la pandemia, que es como dentro de todo lo negativo, algo positivo que se ha visto, es que la telepsiquiatría ha sido algo a lo que se han acercado muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria, porque
que probablemente en otros momentos no se habían acercado porque era esta dificultad de salir y exponer y buscar un lugar, ¿no? Entonces, este tipo de tratamiento de telepsiquiatría ha probablemente transmitido como una mayor seguridad, ¿no? Como mayor privacidad y se han acercado muchos pacientes por estos medios. Entonces, hay muchos recursos, por ejemplo, en universidades de España, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Madrid, en el Instituto Nacional de Psiquiatría se tienen guías clínicas y hay una guía clínica para trastornos de la conducta alimentaria que es de libre acceso en Internet. Y bueno, recientemente vi justamente que en el Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana se presentó un libro de unas colegas de Monterrey que tienen una clínica que se llama Comenzar de Nuevo y acaban presentaron ahí un libro sobre los trastornos de la conducta alimentaria y ellos comparten esta visión que hemos aprendido principalmente de maestros de Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, esas serían a grandes rasgos, pero también sin problema les comparto las referencias. A ver, María de la Luz Montes dice, actualmente hay jóvenes que solo quieren comer cereales y otros alimentos, restringiendo el consumo variado. ¿Qué opina sobre ello, doctora? Sí, fíjense que en cuanto al consumo, sería, me parece, un caso de un consumo excesivo de cereales, ¿no? Como tal vez una apetencia aumentada por carbohidratos. Ahí sí habría que, igual, que en estos casos hacer un abordaje como integral, porque probablemente lo que se esté expresando así sea un cuadro de ansiedad excesiva que esté de base. Ajá, porque algo que vemos con mucha frecuencia es que sí, cuando se cursa con un trastorno de ansiedad, como decíamos hace ratito, con los factores precipitantes, durante esta situación de pandemia no sería algo raro, ¿no? Que alguien tuviera mucha ansiedad, entonces sí se podría presentar como una apetencia aumentada por carbohidratos como una de las consecuencias, ¿no? De esta ansiedad excesiva. Entonces, habría que primero hacer una evaluación antes de sacar alguna conclusión. Juan Cruz de Facebook dice, doctora Joyce, en la evaluación inicial de este tipo de trastorno en jóvenes, ¿debemos referir al paciente, me imagino que dice al psiquiatra, o de qué manera se aborda este trastorno de tipo alimenticio? Sí, idealmente sí hay que referirlo al psiquiatra, de preferencia a uno que esté especializado, al menos sensibilizado en trastornos de la conducta alimentaria y también que de preferencia trabaje en equipo, es decir, que pueda estar en contacto con un nutriólogo o nutrióloga, también de preferencia especializado en trastornos de la conducta alimentaria y con un terapeuta. Ajá, que también tenga esta preparación, porque estos temas no son fáciles de atender, son muy complejos y porque el referir o empezar un tratamiento que no tiene estas características de ser interdisciplinario, entonces podría representar como un intento de tratamiento fallido. Y eso nos va complicando la posibilidad de hacer llegar un tratamiento adecuado y pronto a esta persona o a la persona en cuestión. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Joyce? ¿Comentario? ¿No? No sé si usted quiere agregar algo más, doctora. No, nada más agradecer nuevamente la invitación y agradecer la compañía tan grata que he recibido esta tarde y pues esperar que haya sido de su agrado, ¿no? Que les haya transmitido algo, que algo de lo que platicamos se les quede haciendo eco y la invitación a que lo difundan, ¿no? Porque decíamos que estos temas son últimamente muy, muy frecuentes y no en todas las ocasiones hay pues el conocimiento de que esto no es culpa de nadie y que se puede atender. Muchas gracias, doctora. Al contrario.
El doctor Alejandro Molina se disculpa, él es nuestro presidente aquí en EPT, pero ya se le acabó la pila y no pudo ya continuar con nosotros, pero les envío a todos un caluroso abrazo y esperamos que les haya gustado muchísimo este webinar por parte de todo el equipo de EPT. Bueno, más adelante ya cualquier cosa, les vamos a ir pasando la información sobre la doctora, tanto educativa como clínica, por si tienen alguna duda, como ya dijo el doctor hace ratito, y si no hay más participación y más preguntas, pues damos por concluida este tema. Muchas gracias a todos por participar, por estar aquí con nosotros. Que tengan un muy buen lunes. Gracias. Hasta luego. Buena tarde.